Bueno, como les comentábamos, nosotros no venimos a presentarles un estudio en específico, sino a unos organismos importantes dentro de los suelos. La que sigue. Como ustedes han visto a lo largo seguramente de estas charlas, los suelos nos proveen de diferentes servicios. Y si bien son el soporte de la vida también ayuda al funcionamiento de los suelos. Ahora sí, la que sigue. La que sigue. Ahí está. Okay. Dentro de los suelos vamos a encontrar diversa fauna. De hecho, se calcula que hay millones de organismos por gramo de suelo, sobre todo si contamos bacterias y hongos. Se calcula que hay 360,000 especies en los suelos albergadas que llevan a cabo ahí su ciclo de vida, lo que correspondería aproximadamente a un 25% de toda nuestra biodiversidad. Y aunado a esto, solamente conocemos el 1% de los microorganismos que se supone que viven en él. Por microorganismos nos referimos a bacterias y hongos. Entonces, de toda esta diversidad que tenemos de fauna, una forma de acercarnos a su estudio, y la más sencilla para nosotros, es clasificarla a partir de sus tamaños. Esta es una escala desde micras hasta milímetros, ¿no? Donde tenemos microbiota compuesta por bacterias y hongos, microfauna compuesta por nematodos, protozoarios y rotíferos, los cuales siempre van a medir por debajo de los 120 micras, y después nos movemos hacia la mesofauna, es decir, un tamaño medio, por arriba de las 128 micras, 120 micras, pero por abajo de los 2 milímetros. Y por último, la macrofauna, que es la que generalmente nosotros observamos más fácilmente, como las hormigas, termitas, que generalmente está clasificada por arriba de los 2 milímetros. ¿Por qué la clasificamos así? Porque es muy fácil metodológicamente para nosotros verlo. Y además nos dan como un panorama muy general de cómo está llevando a cabo esta fauna, el proceso de descomposición dentro de los mismos. Ahorita nos vamos a concentrar en dos grandes grupos, que son ácaros y colémbolos, pertenecientes la mayoría a la mesofauna. ¿Por qué nos concentramos en estos grupos? Porque son de los más abundantes y diversos que vamos a encontrar. Cuando ustedes tomen una muestra de suelo, los van a poder observar relativamente fácil con un microscopio, pero son muy, muy abundantes por lo general. Y el primer grupo que yo les vengo a presentar son los colémbolos, que son los organismos con los que yo trabajo, por eso les vengo a presentar. Y este pequeño grupo pertenece al subfilum Hexapoda. En términos generales, los hexápodas son todos los insectos. La mayoría de cosas que ustedes cuenten con 6 patas van a pertenecer al subfilum Hexapoda. Pero yéndonos un poco más específico, estos insectos son conocidos como apterigotos. ¿Por qué apterigotos? Porque van a ser estos organismos o estos insectos que nunca han tenido alas, nunca, en ninguna parte de su desarrollo filogenético, en ninguna parte de su historia evolutiva tuvieron alas, siempre han sido sin alas. ¿Okay? Y el nombre de colémbolos es porque pertenecen a la clase colémbola. Colémbola hace referencia a un órgano que ellos tienen que se conoce como colóforo, que es de cola, pegamento, émbolo, tubo. ¿Qué va a ser un tubo? Miren, esta cosita que está aquí es su tubo. Esto que ven aquí es parte del tubo, es un saquito que sacan a través de este tubo. De ahí recibe el nombre y es una característica única para estos organismos. La que sigue, por favor. Pero además de esta característica tienen otra muy importante, que es muy fácil para nosotros que ustedes la vean, porque van a ver que brincan, que es la fúrcula. Justamente la fúrcula, que es este apéndice que está por acá, les sirve para brincar y escapar. Como lo ven en este pequeño GIF, lo que hacen con la fúrcula es de que la van a liberar y van a pegar el sustrato y salen volando. La ventaja de este mecanismo es de que es rápida, la desventaja es de que no tiene dirección. Entonces estos organismos se caracterizan por brincar, pero sin dirección aparente. O sea, pueden escapar de un lugar, de un depredador y sin querer caerle al otro. Pero son de esas características importantes que engloban a los colémbolos o con lo que nosotros los podemos distinguir. Ahora, más allá de sus características morfológicas y de tamaño, porque el máximo que vamos a tener son 10 milímetros, pónganle que unos 15 milímetros más, máximo, vamos a ver cuál es su función dentro de los suelos. Ahora sí, la que sigue. Bueno, pero antes de eso, un poco de diversidad. ¿Por qué son importantes? Bueno, mundialmente se tiene el registro de 8,200 especies. Las estimaciones, o lo que se cree que debe de haber de especies, rondan en los 50,000 especies. En México, por ejemplo, solamente tenemos 600 especies, aunque también se estima alrededor de 3,600 especies. Y ahora, respecto a abundancia, les había dicho que son muy abundantes.
¿Qué tanto es muy abundante? Por ejemplo, se ha encontrado en un matorral desértico, que son de los lugares más secos, estos organismos dependen mucho de humedad, 2 individuos por metro cuadrado, eso es poquito. Pero, por ejemplo, en un bosque templado, se han encontrado hasta 59.400 individuos en un metro cuadrado de suelo. Y también yéndonos a un pastizal, por ejemplo, en Inglaterra, se han encontrado 248 millones de estos organismos en un acre. Un acre, por ahí se los dejé, 4.047 metros cuadrados. Entonces, sabemos que son muy abundantes. Son diversos, relativamente diversos. ¿Qué hacen en los suelos? Ahora sí les voy a contar. ¿Sigue, por favor? El mayor papel que se les ha atribuido a los colémbolos dentro de suelos es en la descomposición de la materia orgánica y por lo tanto en el ciclaje de nutrientes. Pero ¿cómo es esto? Antiguamente se creía que solamente ayudaban a la descomposición de la materia orgánica a través de la fragmentación. ¿Cómo era la fragmentación? Yo lo ingería y en mi intestino lo hacía más chiquito y entonces ya caía al suelo y otros organismos podían descomponerlo de forma más fácil. Sin embargo, aparte de esto, se ha visto una relación con la microbiota en sus intestinos. Por ejemplo, se ha observado actividad de la enzima celulasa. Ustedes saben que la celulasa, muchos organismos no la producen, sino a través de simbiosis con bacterias. Entonces, se cree que en su intestino hay un ambiente favorable para que la celulasa pueda ser activa y pueda descomponer la materia orgánica. También han ayudado, muchos de estos organismos son fungívoros y también se ha visto que ayudan a mediar la competencia entre bacterias y hongos para la descomposición. Si alguno de estos dos grupos domina, generalmente la descomposición disminuye, es más lenta. Y estos organismos, al comer hongos, ayudan a mediar esta descomposición. Otro ejemplo es a través de la translocación de carbono hacia las partes profundas del suelo. En las partes profundas del suelo, generalmente la descomposición es más lenta, aparte de factores ambientales, porque empieza a haber una carencia de carbono. Estos organismos, al moverse de arriba abajo dentro de los suelos o en este perfil, permiten que la entrada de nuevo carbono en las partes bajas del suelo. Y adicionalmente, se ha visto que nos ayudan a la formación de agregados, de microagregados, como a través de sus pellets o sus heces. Al pasar por el intestino, toda esta materia orgánica queda compactada y cubierta por algunos otros polisacáridos y demás, y a la vez esto empieza a hacer que se compacte más y se creen estos agregados en el suelo que son muy importantes cuando queremos secuestrar carbono, por ejemplo. Y la siguiente. Y por último, también pueden ser un recurso muy importante para algunos otros organismos como depredadores. Hay estudios donde se ha visto que arañas, sobre todo juveniles, que son chiquititas dentro de suelos, van a estarse alimentando principalmente de colémbolos durante esta etapa. Conforme van creciendo, pues van cambiando de presa. Pero en esta etapa inicial, los colémbolos son esenciales para ellas. También hemos observado que nos pueden servir como bioindicadores de ambientes perturbados. Más allá de que generalmente cualquier organismo en un ambiente perturbado disminuye su abundancia y diversidad, aquí lo que se ha observado es que hay un cambio en composición, es decir, quiénes están dentro de estos suelos. Solo ciertos colémbolos pueden sobrevivir en ambientes perturbados, mientras que otros ya no los vas a encontrar ahí. Y eso te puede servir como un indicador de qué tan perturbado está tu ambiente o qué tanto lo puedes recuperar. También se han hecho estudios con Folsomia candida, que de hecho tiene una ISO, y este es un organismo estándar en el cual ya tenemos todo el ciclo bien catalogado, y lo podemos usar en los suelos para saber si hay un contaminante, si el contaminante está afectando a la fauna dentro de suelos, porque ya sabemos en qué etapa, por ejemplo, cuántos huevos pone, cuántos juveniles sobreviven en cada etapa. Si hay mayor mortandad, pues ya sabes que algo está mal dentro de esos suelos. También se ha visto, por ejemplo, en el caso de esta bacteria, que es una bacteria de fuego, afecta a los cultivos, que cuando hay colémbolos dentro de los suelos, disminuye su abundancia. Por lo tanto, está ayudando a los suelos. Todavía no se implementa como un control biológico, pero deja el potencial para que los colémbolos sean controles biológicos. Lo que sí se ha hecho, por ejemplo, es agarrarlos de transporte para hongos. Les ponen hongos o esporas de hongos a los colémbolos y los sueltan en cultivos. ¿Para qué? Este es un hongo patógeno que va a atacar a este hongo que crea la podredumbre blanca. Entonces, yo le pongo a mi colémbolo este hongo, lo suelto en el suelo, él lo lleva por todos los caminitos dentro del suelo y empieza a esparcir el hongo para atacar al que me causa la podredumbre blanca. Y funciona como un control. Y por último, y lo que yo he estado investigando es si pueden funcionar como bioindicadores en compostas, sobre todo para maduración.
hemos seguido el ciclo del compostaje, pero específicamente las poblaciones de colémbolos, para ver cómo es que cambian, y hemos observado que cuando una composta está cerca de la maduración, la población de colémbolos disminuye. Y nos puede ser un indicador relativamente fácil de ello. Y por último, porque seguramente a muchos les surge la pregunta si son plaga, salvo pocas especies llegan a serlo, y en estos cultivos es donde se ha observado, y la mayoría de las veces que observamos que llegan a ser plaga es porque hay mucha humedad, lo cual lo podemos solucionar relativamente fácil, y siempre es raro que cataloguen a los colémbolos como plagas, sí llega a ocurrir, pero no llegan a ser una plaga de importancia. Y bueno, eso sería lo importante de los colémbolos. Bueno, ahora vamos a platicar de los ácaros, que son el grupo con el que yo trabajo, y estoy seguro que todos conocen al menos un par de ácaros. Primero están dentro del subfilum Arachnida, donde también están las arañas, los escorpiones, los opiliones. Sin embargo, son el grupo con mayor riqueza, es decir, con mayor número de especies dentro de los arácnidos y con mayor abundancia también, es decir, existen más individuos de estos que cualquier otro arácnido en el mundo. Su nombre viene justo de una palabra en griego, ácari, que significa diminuto, porque son muy, muy pequeñitos. Y es por eso que a pesar de ser tan abundantes y tan diversos, pues conocemos poco de ellos. Seguro todos han escuchado de las garrapatas, que son ácaros, esas las conocemos, además son el ácaro más grande. Entonces, si ya esas son el más grande, imagínense los otros. Y también todos hemos escuchado a los ácaros del colchón. Y toda la publicidad que viene con ello, sí, claro, líbrate de los ácaros del colchón. Sin embargo, existen muchísimos más ácaros con un montón de formas de vida, y bueno, yo en particular vengo a hablarles de los ácaros que viven en el suelo. Siguiente, por favor. ¿Cómo diferenciamos a un ácaro? Ya les decía yo que son arácnidos, y el carácter distintivo de verlo es en cómo se divide su cuerpo. Si vemos, por ejemplo, un arácnido como una araña o como un solífugo, podemos ver que hay como dos partes. La primera, donde saldrían sus patas y donde están sus partes bucales y sus ojos. Incluso en las arañas se ve claro dos bolitas, que se llama prosoma. Y la parte posterior, que es el opistosoma. Sin embargo, en los ácaros, como vemos de ese lado, no hay una separación clara. Es un solo tagma que llamamos idiosoma. Y las bucales, los quelíceros y los pedipalpos, que salen de ahí en un pequeño subtagma, que es el natosoma. Siguiente. Y bueno, les decía yo que son el grupo de arácnidos más diverso. En el mundo hay 60.000 especies y hay estimaciones de alrededor de 1 millón de especies en el mundo. Las más mesuradas mencionan 500.000 y las que se van más arriba hasta 1,5 millones de especies. Entonces, por ahí. Y en México conocemos 3.000 especies descritas. Para que nos demos una idea, si pensamos en un animal, normalmente siempre nos vienen mamíferos, ¿no? Venados, camellos, elefantes, leones, murciélagos. Todos los mamíferos conocidos que se han descrito son casi 7.000 especies. Entonces, de ácaros tenemos descritas ya 60.000, como para darnos una idea de la enorme cantidad de especies que existen. Y además son muy, muy abundantes, sobre todo en el suelo. Se pueden encontrar desde 50.000 hasta 500.000 de individuos en 1 metro cuadrado de suelo, lo cual es muchísimo. Y además, en ese metro cuadrado, hasta cientos de especies, dependiendo del ecosistema. En los ecosistemas más diversos se han encontrado en un solo metro cuadrado hasta 200 especies. Siguiente. Y bueno, ¿por qué son importantes en el suelo? A pesar de su tamaño tan pequeño, justo el tener esta abundancia y esta riqueza tan grande, les ayuda a desempeñar varias funciones en el suelo, muchas de las cuales comparten con los colémbolos. Regulan las poblaciones de la microbiota. Estos tienen hábitos alimenticios diversos. Entonces, hay algunos, por ejemplo, que se alimentan de las bacterias y de los hongos. Entonces, al alimentarse de esas bacterias y de esos hongos, pues están influyendo directamente en la tasa de descomposición de la materia orgánica, porque estos son los grupos que descomponen toda la materia orgánica que hay en el suelo. Esa es la forma directa. La indirecta, a través como de estos efectos de cascadas, hay ácaros que son depredadores de otros ácaros. Entonces, si un ácaro se come al ácaro que depreda a las bacterias,
está influyendo también así en distintos niveles en la tasa de descomposición. Son fragmentadores del mantillo. Al caminar sobre la materia orgánica del suelo, la van fragmentando, la van rompiendo en pequeños pedazos y entonces eso aumenta la superficie de acción, ¿no? Si tenemos, no sé, imaginemos un cubo y lo partimos en 4, ahora ya hay más lados en donde pueden entrar las bacterias y los hongos y esto también aumenta la tasa de descomposición de la materia orgánica. También la humidifican al pasar por su tracto digestivo y esto también es un catalizador de la acción de estos microorganismos y también la van mezclando al caminar y moverse entre las distintas capas del suelo. También transportan microorganismos y los pueden transportar por fuera. Si se dan cuenta, su cutícula tiene como estas ornamentaciones y ahí se les pueden pegar esporas de hongos o bacterias y las van transportando y dispersando por el suelo o incluso dentro, como ocurre con las aves. Ustedes saben que las aves se alimentan de las semillas y entonces las semillas sobreviven al paso por el tracto digestivo y ya cuando el ave defeca, pues la semilla germina donde cae. Pasa lo mismo con estos organismos, pero en el suelo. Pueden ingerir esporas de hongos que sobreviven al paso por el tracto digestivo y ya al expulsarla germinan y ya se va dispersando el hongo. Forman los agregados del suelo a través de los pellets, se va juntando el suelo y además son buenos indicadores de la calidad del suelo que podemos ver un poco en esta imagen. Se han hecho varios estudios y se han estudiado justo por su importancia en distintos ambientes y se han propuesto varios índices. Yo les presento dos. El primero es, todos tienen que ver con divisiones, ¿no? Entonces, el primero es cuántos oribátidos tengo, que son el grupo de hasta arriba, un grupo dentro de los ácaros, y cuántos prostigmados tengo. Si tengo más oribátidos, están de acuerdo que la división va a ser mayor a 1, ¿no? Si tengo aquí 200 y aquí 100, va a ser 2 el resultado. Si obtenemos un número mayor a 1, suele hablar de un suelo que puede estar en buenas condiciones, porque los oribátidos suelen estar en suelos fértiles, en suelos con cierta cantidad de materia orgánica buena para el crecimiento, mientras los prostigmados suelen ser indicadores de aridez o de desertificación. Entonces, si tengo más de estos que de estos, podría estar hablando de un suelo bueno. El otro ejemplo es con otros dos grupos, los astigmados, que es el de arriba, y los mesostigmados del de abajo. Si tengo más de los primeros, estaría hablando de un suelo que está quedándose como sin materia orgánica, porque los primeros son ácaros que tienen una reproducción muy rápida y que solo aprovechan un momento el recurso y luego se mueren. Es decir, estamos hablando de un ambiente que no da por mucho tiempo las condiciones para que se desarrollen en estos lugares, a diferencia de los de abajo que son depredadores y que suelen ser depredadores tope dentro del suelo. Y entonces el tener un depredador tope nos podría indicar que el resto de la cadena está saludable. Entonces, bueno, son un par de ejemplos de aplicaciones que pueden tener los ácaros en la salud del suelo. Y bueno, la siguiente, que creo que tiene animaciones. Bueno, agradecemos su ya les atención. presentamos los organismos.